Volvemos al piso de Fórum, como lo anticipamos, ya tenemos en nuestra mesa el primero de los invitados de la noche de hoy. Le agradecemos que haya venido a Eduardo Fernández, recientemente electo diputado nacional para asumir el próximo 10 de diciembre. Uno de los 3 Fernández electos, ¿no? Eduardo Fernández. Decimos electo, pero hay que esperar que la justicia electoral lo consolide el resultado, claro, ¿no? Notifique y dé el diploma que te otorga. ¿Cuál es el análisis primario que se hace de la situación en Córdoba? Córdoba, primero decir que tuvo una muy buena elección, Cambiemos, Macri, que el cambio en número es muy similar en el que sucedió en algunos distritos en cuanto a el avance sobre el Frente de Todos, que hubo una cantidad de electores, yo lo escuchaba a ustedes en el inicio, de que no asistieron a las PASO y asistieron y que triunfó o tuvo éxito una campaña que no habló de la política, ¿no? Es decir, parecía que en la línea de tiempo existía el pasado, que era delincuente, que era el robo, que era la falta de libertades, y el futuro, donde ya se había hecho toda la tarea y que iba a venir el empleo, la producción. Pero ninguna propuesta concreta. Se logró eso y se ahondó en una grieta que mucha de la gente que fue a votar, incluso yo he preguntado, gente mayor, fue para que no ganara Cristina. Claro. Ni siquiera Alberto Fernández en muchos casos. Claro, entonces ganó esa idea y muchos de los que no fueron a votar en las PASO fueron a votar en las generales, y hubo esta idea de voto útil, entonces pierden otras fuerzas, como la de Esper, y dicen, ¿para qué? Tenemos que tratar de que no gane. Un clima casi de balotaje, decíamos, ¿no? Claro, es un clima negativo también, porque tuvimos una campaña electoral donde no pudimos hablar. Yo creo que vino una vez acá y le decía, yo deseaba el debate y no se dieron los debates. Tuvimos una campaña electoral, por ejemplo, donde Mario Negri no quiso debatir en los pocos lugares que se prepararon debates, no asistió. Por otro lado, Hacemos por Córdoba, Gutiérrez tampoco quiso debatir, y donde se ponía a la par de esta conducta negativa, es decir, la opción de quién sí o quién no, un Hacemos por Córdoba y un gobernador que propuso un no debate, es decir, voten para defender a Córdoba, es decir, yo lo dije acá antes y lo vengo repitiendo, como si los empresarios cordobeses, los trabajadores o los jubilados tuvieran leyes distintas para Córdoba, es decir, qué es lo que específicamente vamos a tratar y cómo los otros legisladores no lo íbamos a hacer. Así que en ese marco hay que reconocer, nosotros tenemos que hacer mucha más tarea, porque si vos analizás, y digo todo esto, cometería el mismo error que cometió Macri, en decir, ustedes votaron mal. Bolsonaro, votaron mal los argentinos. Entonces yo no creo, soy profundamente democrático y respeto. Es esa la relación que hoy hay en Córdoba, es esa la foto. Y nosotros tenemos una tarea como dirigente del Frente de Todos y ahora como legisladores tremenda de demostrarle a los cordobeses que se pueden hacer las cosas distintas, pero somos representantes de un gobierno nacional que se va a hacer cargo de una situación. Por lo tanto, tampoco podemos permitir que a Córdoba sean otras las peleas que no sea la de la producción, el empleo, sea del agro, de la industria, ¿no? El otro día leí a un colega que señalaba que el kirchnerismo cordobés no quiere a los políticos kirchneristas cordobeses y que eso se vio reflejado en el corte de boleta. ¿Qué le parece? Es difícil, hay múltiples causas, porque el corte de boleta se puede haber debido a muchas causales. Hay que decir también que una parte del justicialismo nos acompañó
con boleta completa, pero no alcanzó a frenar esa oleada de esta decisión en esto, ¿no? Aparecen como virtudes, por ejemplo, decir, bueno, Schiaretti y el PJ vio que acá ganaba a Macri, entonces no se jugó. Y la verdad es que es desvirtuar la democracia, no decirle a los ciudadanos qué es lo que está en juego, porque hubiera ganado Macri de vuelta, estuvo desde las PASO hasta ahora tomando medidas. La inmensa mayoría de esas medidas no se han concretado y algunas no tendrían que mandar al Congreso, como es la modificación de ganancias, una de ellas. Pero también pensemos en esto, ¿qué solución le ofrecía? A ver, el mundo ya no te quiere prestar más, y menos a la administración Macri. ¿Qué propuesta tenía para la industria? ¿Qué propuesta tenía para el sector financiero? Toma las medidas del cepo en un sentido correcto, pero tardíamente. Y despilfarró las reservas. Sí. Se pidió plata directamente para financiar la bicicleta, sí, ¿no? Pero no veamos todo el proceso, que es lo que dice usted, pero en el último tiempo cualquier analista, hasta acá. Claro, y cualquier analista económico decía que iba a tener influencia sobre los mercados la elección de las PASO. Entonces, ¿por qué no se tomaron las medidas en resguardo de los argentinos? Entonces, esta transición que hay vuelve a poner ese orden. Nos alegra que el presidente haya decidido no retarnos y mandarnos a dormir, sino citar al presidente electo para hacer una transición por el bien, porque no da más. Claro. No da más para esos juegos. Sí, Santi. Simplemente es, a propósito de esta transición, la primera medida del Banco Central, ¿usted cree que fue consensuada? No hay medidas consensuadas. No, hay una clara intención, una situación tan difícil. Una cosa es la transición y otra consensuar medidas. Es totalmente diferente. No hay un cogobierno. No, ni puede haber, porque son dos modelos totalmente distintos. ¿Está este gobierno dispuesto a administrar el comercio exterior? ¿Qué va a hacer con el mercado de cambio? ¿Está dispuesto en el mercado financiero? Y seguramente, para no irse con una vergüenza garrafal, va a manejarlo de la tasa de interés. Pero para los industriales sigue insistiendo en estos planes de pago de la AFIP. Es decir, hablemos política monetaria, política cambiaria, política fiscal, política industrial, política de administración del comercio exterior. Esos son las grandes políticas que condicionan el sistema productivo y que han privilegiado la especulación. ¿Está dispuesto a cambiar? No, mire, todas las medidas que anunció Macri, desde las PASO hasta ahora, no modifican el modelo. Son medidas de anuncio, un bono por única vez, una cosa por única vez, las tarifas. Ustedes como periodistas deben observar, estamos arriba de un volcán, ¿no? Pues las tarifas, la resolución, pero la resolución puede prorrogar el cobro de los aumentos después de las elecciones. Claro. Las medidas que tomó de préstamo la semana pasada, 172 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y una cantidad impresionante de préstamos del Banco Nación, que lo han descapitalizado, era colocación de letras y bonos a 180 días. Es decir, que es el próximo gobierno. Lo que le estamos diciendo, miren muchachos, nosotros ya el pueblo eligió otro modelo económico, traten de mantener el orden. El Banco Provincia de Buenos Aires, yo estuve la semana pasada, está técnicamente quebrado, está quebrado. Tanto es así que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires le pidió al Banco Nación para pagar los sueldos. El Banco Nación está descapitalizado y han dejado en situación de riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, no más endeudamiento, además nadie nos presta. Es decir, una de las medidas que cuidan las pocas reservas que tienen, que no
pasen el límite de técnica de seguridad, que nos pongan en default, que nos permita renegociar de otra forma, y en lo que hace a medidas de tomas de préstamo en el mercado interno, no sigan alimentando ese tremendo bollo que nos han dejado el LELIC y bonos, que es un festival de bonos, que no solo defoltearon la deuda externa, sino la primera vez que se defoltea una deuda interna, porque cuando usted dice que va a reperfilar la deuda interna, es la primera vez en un gobierno. Entonces, hubo una campaña electoral donde no se analizó esto, se analizó si Cristina era más o menos chorra. Lo vamos a decir con todas las palabras. Entonces, al jubilado le decías eso y cuando vaya a cobrar el mes que viene, ¿qué va a hacer si se trasladan a aumento y no le ponen un freno a la cotización del dólar y va al precio de los medicamentos, de los alimentos? Entonces vamos a desenganchar eso también. Es un proceso que requiere pase de funciones y que el 10 de diciembre va a haber un conjunto de medidas que da vuelta el timón, no en forma fácil, ¿no? Primero, no en forma fácil, primero porque, lo decíamos recién, van a tener una Cámara de Diputados en lo que todo lo que quieran aprobar lo van a tener que negociar con fuerzas provinciales, como puede ser, por ejemplo, Hacemos por Córdoba, el Movimiento Neuquino, Corrientes, demás, porque no van a tener sino una mayoría absoluta, incluso con los mismos diputados de Roberto Labaña. Y por otro lado... No, y le voy a decir una cosa, yo voy a ser diputado nacional, y yo no voy a tener empacho para negociar con fuerzas que integran Cambiemos. Bien. Yo creo que nosotros no vamos a negarnos, nosotros estamos propugnando la unidad nacional, es suficientemente grave. Si cometemos los errores otra vez, Bien. grupos A y grupo B, me parece que le hacemos flaco favor a la democracia. Bien. En un ratito va a estar aquí Luis Cuez sentado, con quien también va a tener que negociar, porque va a ser otro diputado, en este caso de Juntos por Córdoba. ¿Cómo Mire, ve esa negociación? La veo que si está basada en las banderas que ha levantado Luis, al que conozco personalmente, que es la honestidad, nosotros podemos llegar a acuerdos. Me parece que hay que romper esas estructuras rígidas que en definitiva la terminan pagando los ciudadanos. Bien. Ese juego de la política. A ver, nosotros tenemos que hacer que el mundo nos crea, claro, otra vez para reperfilar la deuda. Nosotros necesitamos que los empresarios grandes, pequeños y medianos tengan alguna orientación. Me parece que como la foto del actual presidente Macri y el futuro presidente Fernández trajo algún alivio, es decir, es posible la democracia, dejémonos de embromar, es decir, si hay chorro, como le suele decir juez, que lo juzgue la justicia. Que lo juzgue la justicia y yo voy a estar en primer lugar si tengo alguna prueba para demostrar que ha sido así. Fernández, desde su posición en esta campaña, ¿pudo advertir cierta ruptura dentro del justicialismo cordobés? Digo, Carlos Caserio apoyó directamente a Alberto Fernández, si bien, digamos, él integra a nivel provincial Hacemos por Córdoba, tampoco se lo mostró, digamos, muy a favor del corte de boleta, al menos no lo manifestó tan abiertamente, ¿no? Yo creo que una parte importante del justicialismo, de intendentes, dirigentes intermedios que nos acompañaron con la boleta completa. Carlos Caserio va a jugar un rol importante también en este sentido, estamos en su casa. Carlos ha tenido una actitud digna, es decir, yo no acompañé con esto, el PJ en realidad votó libertad de acción, pero en realidad lo denunció Mario Negri. Además lo vimos todos nosotros, nos traían todos los sobres con el voto de Cambiemos a Macri y de Hacemos por Córdoba a nivel provincial. Entonces, ¿qué inmiscuirse? Al revés, digo, el voto de Macri y el voto de Hacemos por Córdoba, claro. Pero en realidad inmiscuirse también en decisiones. Me parece que incluso va a intentar seguramente el gobernador en su teoría de aglutinar otros partidos en esta idea de un cordobesismo que está más ligado
a otros intereses que el interés de los ciudadanos cordobeses. Así que nosotros como diputados nacionales vamos a tener que hacer comprender esto, que las leyes nacionales son para todos. Lo acaba de decir Alberto Fernández en Tucumán, no hay, mira, y si lo hubo, nunca más, empresario de primero, de segunda, porque estás en un lugar de la República, porque también para los pequeños empresarios conseguir las cosas, y ciudadanos menos. Entonces, tenemos una tarea grande, pero tenemos un desafío, y si entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad hacemos las cosas bien, y creo que Alberto está en ese camino, vamos a permitir que el pueblo argentino se recupere mucho más pronto de este estado de caos y desastre económico que está. Eduardo, muchísimas gracias por venir. No, Me queda la última cortita, si le puedo, muy breve. ¿Qué tipo de presidente se imagina, en 2 palabras, que va a ser Alberto Fernández? Un presidente con mucha amplitud, pero con mucha decisión. Con Alberto lo hemos hablado varias veces. Bien. Una cosa es que llamemos un contrato social, una concertación social, que invitemos a los gobernadores y todo, pero eso no va a paralizar las decisiones que hay que tomar para rectificar lo principal que hemos determinado, que los jubilados vuelvan a tener plata en el bolsillo, que se proteja la industria nacional, es un compromiso que hemos asumido, y proteger a las pequeñas y medianas empresas contra el sistema. ¿Comenzó el albertismo o continúa el kirchnerismo? No, yo creo que las identidades políticas en los procesos. Yo te hago un solo ejercicio y no tenemos tiempo. No. En el 2003, cuando Néstor Kirchner sacó más votos que desocupados, ¿había kirchneristas? No. Está todo dicho. Gracias, Fernando. Gracias, muchísimas gracias. Pausa y a la vuelta aquí estaremos sentados con Luis Juez.